sí, vamos a pasar. Ya estamos. Bueno, Gerson Beltrán, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes por allá, buenos días todavía por aquí, por Latinoamérica. No, 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 estamos muy agradecidos contigo. De verdad, yo soy admirador tuyo desde que yo vi la ponencia tuya. Bueno, antes no conocía, pero cuando vi la ponencia que diste en TED Talk, realmente me llamó mucho la atención de todo. Ok, a ver, Gerson, vas a disculpar. No te han Tranquilo. escuchado, pero dale, estaba apagado el micrófono, pero dale. Buenas tardes por allá por España, buenos días por acá por Latinoamérica. Hola, buenos días. Bueno, Gerson decía que, bueno, yo soy admirador tuyo y seguidor tuyo desde que vi tu ponencia en TED Talk, donde hablabas de los mapas y en verdad me llamó mucho la atención, investigué sobre ti, pues y me gustó, y quise invitarte a este evento después de mucho tiempo siguiéndote y me gustó mucho que también nos hayas aceptado estar en este evento, de verdad. Muchas gracias. Nada, para mí es un placer estar con todos vosotros. Ya. Bueno, ¿quién es Gerson, por cierto? Para empezar con la entrevista, chicos. Gerson es geógrafo y doctor en desarrollo local y territorio por la Universidad de Valencia, España. Él es el actual responsable de marketing y datos de Play and Go, que por cierto es una empresa muy interesante y la he visto. Experience, empresa que desarrolla experiencias digitales gamificadas y plataformas de datos inteligentes. Además, es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, así como en diversos máster, investigador y divulgador en el ámbito de la tecnología geoespacial y quien es autor de 4 libros sobre geolocalización online y muchos y muchos y cientos de artículos. De verdad, una trayectoria de Gerson para muy, muy admirable, de verdad. Bueno, Bueno, Gerson, pues comparado para, con mis compañeros tampoco tanto, ¿eh? Con todo lo que estamos viendo en magníficas ponencias. bueno, vamos a empezar con las preguntas de esta entrevista. Gerson, primero, ¿por qué elegiste geografía? ¿Por qué geografía? ¿Cómo así te animas a esta carrera, a ¿No? esta área? Sí, bueno, pues efectivamente es verdad que de pequeño me gustaban mucho los mapas, ¿no? Lo relativo a mapas, etcétera. Pero sí que cuando uno tiene que elegir, que es aquí ya 17, 18 años, ya entrar a en la universidad, bueno, me gustaba mucho la filosofía, la sociología, también la geografía. Estuve un poco dudando y al final, como siempre, sobre todo la parte de geografía humana me gustaba y también la física tenía cierta atracción, pues decidí empezar con geografía, que fue un poco lo que me empezó. Bueno, aquí era geografía e historia, ¿Ya? estaba unido y justamente empecé y el año siguiente hubo un cambio y ya se separó geografía, historia y historia del arte. Entonces ya pude cursar solo geografía, que fuimos la primera promoción en la Universidad de Valencia donde solo se hablaba de geografía. Y a partir de ahí ya pues, me convertí en un fan y ya me fascinó la carrera. Ah, mira, qué interesante esa forma de elegir la carrera y de todo lo que has vivido. Y de esa experiencia universitaria, ¿qué es lo que más recuerdas? Bueno, recuerdo, sobre todo porque éramos poca gente al ser la primera promoción, y entonces sí que es verdad que descubres un mundo, valga la paradoja de mundo y de la geografía, porque es verdad que ves un montón de aspectos que no se te ocurren, ¿no? Que puedan formar parte del corpus teórico, ¿no? Tanto la parte de geomorfología, de urbanismo, de hidrología, de demografía, pero luego aparte con esas técnicas, tanto cartográficas como estadísticas, y dentro de esas luego hablaremos del GIS, que te abren un poco un mundo y una forma de interrelacionar cosas, ¿no? Que creo que es interesante. Al final los problemas no son únicos, sino que están todos interrelacionados. Entonces esta carrera nos permite relacionar todos esos aspectos y entender. Yo creo que lo interesante de la geografía en mi caso era poder comprender el mundo, ¿no? Cómo funcionaba ciertas dinámicas antrópicas o dinámicas biológicas, un concepto ecosistémico. Y a partir de ahí me pareció muy interesante porque es verdad que una de las cosas que quería, que comentaba antes cuando hice, era un poco la parte esa utópica que tenemos los jóvenes, ¿no? De transformar el mundo. Sí. Entonces, un poco también por eso quise hacer geografía, ¿no? Por intentar aportar algo e intentar cambiar algo, ¿no? Luego es el mundo el que transforma a uno, pero eso ya es otra historia. Sí, bueno, pero también a veces, bueno, mientras estamos creo en el colegio, en esa etapa todavía antes de entrar a la universidad, geografía no nos lo pintan así, ¿no? Geografía uno como que no sé si está mal,
la forma de educación en geografía en los colegios, escuelas, que claro, luego en la universidad o los geógrafos entienden completamente distinto a lo que tú hacías, acotabas hace un momento, es tratar de comprender el mundo con la geografía. En cambio, pues a veces en el colegio no nos hacen entender eso, y por eso mucha gente no le da tanta importancia. Bien. Y lo que comentaba hace rato, Rafael, ¿no? Me decía, ¿por qué no entrevistas a un geógrafo? Bueno, tenemos a un geógrafo que nos va a estar explicando. Aquí hay uno. Además, activista, como me gusta denominarme. Mira, pues, entonces va a estar diciéndonos qué cosas más podemos hacer con la geografía, seguro, en esa entrevista. Y cuéntanos, Gerson, ¿cómo así o en qué punto de, no sé si de tu carrera o fue luego, cuando ya conoces a los GIS o GIS, como Ujú. quieras llamarlo? Sí, pues fue precisamente en la carrera, porque bueno, siempre la parte de tecnología, de informática, siempre me ha llamado un poco, bastante la atención, ¿no? Ya, Tuve ya bien jovencito un Commodore 64, que me compró mis padres, y a partir de ahí, aunque no me he desarrollado luego a nivel informático, pero sí que, bueno, me empezó a llamar la atención. Y sí que descubrimos un día, no sé si fue con unos compañeros en alguna conferencia o algo así, estamos haciendo la asignatura de cartografía, que siempre lo cuento un poco como anécdota, ya, porque estamos haciendo mapas a Rotring. En la Comunidad Valenciana tenemos 543 municipios y me acuerdo que uno por uno ibas haciendo los circulitos en función de pues, el tamaño demográfico, las densidades, etcétera, y se hacía pues a Rotring en tamaño A3, papel vegetal. Y por la tarde empezábamos a investigar, ¿no? Con un libro de Bosque Sendra sobre el sistema de información geográfica que sacamos de la biblioteca y a partir de ahí empezamos a ver que era, o empecé a ver que era interesante y era un mundo que me parece fascinante, ¿no? Entonces sí que hablamos con una profesora, con la doctora Julia Salom, de mi ujú, departamento, y nos dijo que tenía una licencia de Arquinfo, el previo ujú, de ArcGIS y de ArcView y todo, o sea, el primero tenía una licencia, pero que no la habían utilizado aún. Entonces, a partir de ahí empezamos un poco a aprender a utilizarlo. Es cuando iban con lo que se llaman mochilas, ¿no? Que tenías que ir con un aparato porque no podías sino piratearlo, tenías que ir con eso detrás. Y empecé un poco a aprender lo que era GIS, lo que eran las capas, a pelearse sin libros de instrucciones casi, ¿no? Cosas que se resuelven en un minuto, tardan un día o dos en resolverlo. Y fue un poco esa mi entrada al mundo de los GIS, aunque luego nunca lo desarrollé a nivel profesional como fin, pero siempre como herramienta. De hecho, os lo dije hace poco en LinkedIn a una chica con la que estaba hablando y le comenté, realmente los geógrafos al final vemos el mundo en capas, ¿no? Que le hizo mucha eh, gracia. Y yo creo que la tenemos estructurada a la cabeza en capas de información y un poco eso nos viene también por la parte GIS, ¿no? pues mire, qué contacto, bueno, ese primer contacto con los kids. Es bonito escuchar siempre esa anécdota de a los que entrevistamos aquí en el canal, porque nos da una perspectiva distinta, ¿no? Y cada uno tiene como que recuerda su propia experiencia. Ahí seguro en el chat cada uno está recordando cómo ha sido ese contacto con los G's, a pesar de que no han sido geógrafos, a pesar de que son de otra área y todo. Y hoy en día, bueno, ya si hablamos un poquito, vamos a irnos a la parte de geografía. Hoy en día, ¿cuál es como que ¿cómo se llama? ¿Qué significa para ti la parte cartográfica, la parte GIS? Pues, como he dicho, para mí es todo porque al final lo tengo en mente, ¿no? Cuando yo estructuro o veo proyectos, siempre los veo con capas de información o siempre le veo la parte del dónde, ¿no? De la coordenada. Y eso aplico. No es mejor ni peor que otras visiones, pero sí que es verdad que aporta una distinta. Aporta una visión geográfica que no todo el mundo la puede dar. Y creo que complementa muy bien otras. Y realmente yo creo que ahora el GIS sería un commodity, ¿no? Realmente está ahí, ya no es como antes, que es algo innovador, algo del futuro, no es una realidad, está sí o sí y me da igual que esté desarrollado, más o menos desarrollado a nivel de analítica de datos, de inteligencia artificial o de visualización. Al final es un GIS. De hecho, creo que mucho se está yendo a la parte informática. Sí. Prácticamente ya es imposible sin entender informática y muchos geógrafos me lo plantean, ¿no? Dicen, es que, claro, tengo que estudiar informática, tengo que aprender. A ver, nunca vas a competir con una persona que tiene una mentalidad binaria, ¿no? De unos y ceros, que digo yo. No vamos a poder competir ahí. Tenemos que entenderlo, saber manejarnos, pero es verdad que siempre tenemos la parte esa más humana de poder aportar el elemento de interpretación, ¿no? De qué quiero hacer o qué preguntas me hago, qué problema tengo y cómo lo soluciono. Y luego la parte central seguramente habrá que tener gente de informáticas o científicos de datos que nos ayuden, ¿no? A desarrollarlo. Pero esa parte primera de hacerse la pregunta y la final de intentar
visualizarlo creo que sigue siendo bastante del terreno de los geógrafos. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, al final un GIS lo es todo, ¿no? Me ha encantado el concepto que hacía Rafael hace un momento de las Smart Cities. Claro, yo es que veo, a la gente habla de paisaje y yo veo un GIS, la gente habla de Smart Cities y veo un GIS. Entonces, al final, muchos igual lo estén descubriendo, pero para los que llevamos ya tiempo con eso es, vamos, es una realidad y es bueno, es nuestro vocabulario, ¿no? Nuestro alfabeto de hoy en día es ese. No podemos entender la geografía sin ese tipo de herramienta. Pues sí, es cierto. Y ese punto que mencionabas al inicio del tema del dónde, ¿no? Estar siempre Ujú. georreferenciados, geolocalizados. Y justo va por esa parte. Esta entrevista es geolocalización en redes sociales. Y vamos a entrar por esa parte. Vamos a centrarnos en la entrevista y me gustaría que antes de entrar a lo que es redes sociales y hablar de toda esta parte, ¿qué es la geolocalización? Porque muchos hablamos, muchos decimos la geolocalización, pero exactamente, Gerson, ¿qué es? O sea, ¿cómo lo definirías tú? Sí, yo siempre digo que al final es el situar una persona, un objeto, una cosa en el espacio. Y cuando hablamos en el espacio, hablamos siempre de tres coordenadas, ¿no? X y Z, latitud, longitud y altura. ¿Mm? Entonces, al final es, bueno, que saber dónde se encuentra esa persona, ese objeto, en un momento dado. Sí que es verdad que la geolocalización, si le añadimos el apellido online, con lo cual entramos con Internet, con las redes, entramos a través con dispositivos móviles, ya cambia completamente el concepto y evoluciona muchísimo más, ¿no? Porque el hecho de saberlo, pues siempre se puede localizar en un mapa, que al final es una abstracción de la realidad, para saber la geolocalización, pero es verdad que al entrar estas nuevas tecnologías todo cambia completamente. Entonces, ahora mismo la geolocalización, para mí, la online, digamos, no es solo una coordenada, sino es una herramienta de comunicación. Y luego hablaremos en redes sociales. Comunica en el concepto este de Solomo, ¿no? Social, local y móvil, nos movemos en las redes sociales, lo hacemos desde un sitio local y lo hacemos en movilidad, a través de los dispositivos móviles. Eso lo que nos permite es que en un mundo, un espacio físico, conectemos con la parte, digamos, online, con la parte de a través de la nube, con lo cual ahora mismo tú físicamente puedes estar con 50 personas, pero en cuanto empiezas a tuitear, el alcance son 500 o 5.000 o 50.000 personas. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Entonces, para mí eso, la geolocalización tiene un componente muy potente de comunicación hoy en día. Está interrelacionado. Digamos que es lo que une las TIC, la tecnología de información geográfica, con las TICs, con las tecnologías de información y la comunicación. ¿No? Un Ya. poco el elemento central sería la geolocalización. Ah, pues sí, vale. Y bueno, ya un poquito has dado esa importancia, pero fuera de esta importancia de que es también para tema de comunicación y tema de este tipo de tecnologías, ¿qué otras importancias tiene esa geolocalización, Gerson? Eh, Tiene muchas. Bueno, se están viendo aquí, ¿no? Todas las funcionalidades. Al final, yo creo que uno de los problemas es darle visibilidad, decir, bueno, ¿y para qué sirve, no? ¿Para qué sirve Claro, la geolocalización? A partir de ahí podemos definir un montón de cosas. Puede ser para geoposicionarnos en Google, ¿no? Para posicionar una empresa, una persona en Google, sirve la geolocalización. Por ejemplo, invito a cualquier persona a poner cualquier actividad económica acompañado de una localización en Google, es decir, zapatería Bogotá, hoteles en Valencia, me da igual, cualquier elemento, supermercados en Lima, me da igual, y siempre aparece, en este caso, los resultados de Google My Business, ¿no? Un mapa, siempre aparece un mapa asociado. Entonces, para eso mismo, por ejemplo, ya puede servir. También sirve para el tema de reputación online. Todo el mundo habla de reputación online, pero la reputación al final es en un sitio concreto, ¿no? También sirve para la parte de gamificación, que luego hablaremos, ¿no? De un poco de juego, el geocaching, distintos elementos. Sirve también por elementos de privacidad. Es decir, de hecho, yo definí en el libro, que luego hablaremos, 8 funcionalidades, ¿no? 8 usos de la geolocalización online, que son todas las cosas por las que podemos decir que sirve, ¿no? Para evitar un poco la parte esa más descriptiva, ¿no? Es decir, simplemente es para saber dónde está una persona o objeto, ¿no? Es mucho más allá. sí, justo eso, pues iba más adelante la pregunta, pero dale, vale. Bueno, luego retomamos si no. Sí, no hay problema, no te preocupes. Eh, y bueno, ya entrando al tema central de las redes sociales. Cómo las redes sociales hoy en día, yo sé que eso lo explicas en alguno de tus libros, ¿no? Ujú, Las redes sociales ayudan a la geolocalización o ayudan a geolocalizar a las personas. ujú, Y luego, ¿para qué se aplica, no? claro. Ahí también me parece muy interesante porque me gusta mucho el concepto. Al final, bueno, uno cuando estudia geografía cuantitativa se habla de nodos, ¿no? De puntos centrales.
Ya. de información. Entonces, lo que digo es que las personas nos hemos convertido en un nodo, ¿no? A través de esto, a través de nuestro Ujú. dispositivo móvil, nos convertimos en un nodo que tenemos una doble función. Somos receptores de información, recibimos información, en este caso, de anunciantes, de gobiernos, de quien sea, en las redes sociales, y esa información que recibimos muchas veces está geolocalizada o está segmentada a través de la localización, pero al mismo tiempo emitimos información. Somos receptores y emisores. En ese sentido, emitimos información en forma de datos, también geolocalizada muchas veces de dónde estamos conversando, colgando una foto, hablando, etcétera. Entonces, en ese doble eje, que además se retroalimenta, porque gracias a los datos que damos es como recibimos la información segmentada o la publicidad segmentada, gracias a esos datos. Entonces, es como un círculo que se retroalimenta y en ese sentido, las redes sociales ahí aporta la parte de geolocalización, con lo cual a las personas nos sirve para saber dónde está nuestro contexto, para poder tener información más segmentada a nivel geográfico. Me interesa a lo mejor pues, consumir en la panadería de mi barrio, no en la que esté a 1000 kilómetros, con lo cual me llega información de la panadería de mi barrio. Y al mismo tiempo, lógicamente, a los anunciantes es un elemento esencial para la delimitación del entorno donde se quiere vender o donde se quiere anunciar, ¿no? Los datos. Entonces, yo creo que ese es un poco el papel que juega, es doble. Ahí entrarían otros conceptos, podemos entrar ahora luego, que es el tema, lógicamente, de privacidad, ¿no? Sí, exacto. Y Gerson, justo, bueno, antes de entrar para los otros temas, yo quería como que consultar y preguntar, ¿cómo así te animas a entrar a este mundo de la geolocalización en redes sociales? Porque es un tema de los que hablas bastante, ¿no? Y en los libros también muestras y todo, pero ¿cómo te animas a entrar a ello? Porque tal vez muchas personas solo están viendo pues la parte técnica de la geografía, vas a ver hacer mapas solo de ubicación, tal vez hacer mapas de riesgo y todas esas cosas, ¿no? Tantos temas que incluso Rafael dio por ahí. Pero no sé cómo fue tu inclinación a ver esta parte de la geolocalización en Sí, redes. efectivamente, como he comentado, un poco dejé el mundo de los GIS hace tiempo y ya me dediqué a otras cosas, más de turismo, etcétera, siempre con un componente tecnológico, porque siempre me fascinaba, pues de hacer incluso las primeras guías móviles hace más de 12 años que iban por SMS, cosas bastante, o vuelos virtuales, antes existía Google Earth, otro tipo de vuelos que hacíamos. Entonces, llegó un momento que llegaron las redes sociales, ¿no? Los blogs, me empezó a interesar, lo vi, entré en una comunidad de turismo 2.0, por ejemplo, que fue muy activa en su época, y a partir de ahí empecé a verlo todo muy, muy interesante. Y entré en Facebook, también un poco por curiosidad, esto de encuentro de antiguos de los compañeros del colegio, ¿no? De hace 20 años. Me entré Ya. en Facebook, pero claro, yo siempre miraba mi perspectiva un poco profesional, ¿no? Y bueno, a través de eso empecé un poco con mi blog, empecé a contar alguna cosa y me invitaron a algún par de charlas, una campus party que fue un encuentro muy importante se celebraba en Valencia hace años. Y a partir de ahí vi que la gente hablaba de temas vinculados con la geografía en Internet, pero desde perspectivas distintas, ¿no? La gente hablaba desde el marketing, hablaba desde la informática y yo lo veía distinto. Volvemos a lo mismo, ni mejor ni peor, pero yo digo, es que no veo así, yo veo mapas online, yo veo por capas, veo GIS, veo la conexión, y veo que es interesante. Entonces ya empecé a pensar, oye, pues Twitter, antes de que fuera lo que es, ¿no? Hablo hace 10 años. Me acuerdo de estar con una empresa con la que colaboraba, que hacía temas de geoportales, que estaba yo como partner con ellos, como comercial, y les decía, oye, ¿y no se podría geolocalizar los tweets? Porque nos darían una información a tiempo real y nos podrían dar mapas. Claro, me miraba muy raro y era como, déjate de cosas raras. Yo sé que eran muy innovadores, pero era... Y ya empezaba a ver y dije, entonces empecé a investigar en ese ámbito. Entonces empecé a pensar, al final voy a coger las mismas herramientas que todos tenemos, Facebook, Twitter, YouTube, de Google, todas las herramientas o redes sociales, incluso las que han desaparecido, o bueno, las que siguen, pero menos, como Foursquare, y a partir de ahí voy a verlas desde el filtro del geógrafo. Entonces, Mm. ¿por qué? Lo que comentabas antes, ¿no? ¿Por qué me puede interesar la geolocalización aquí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la publicidad geolocalizada con Google Places o Facebook Places en su día? O Walla con los pasaportes que hacía turísticos. Entonces empecé y a contarlo, sobre todo. Yo creo que eh, fue al mismo tiempo investigar, pero también contarlo, que creo que es lo que me ha dado un poco de visibilidad, ¿no? Decir, oye, voy a intentar contar todo esto porque creo que es importante, como decía aquí Enrique Dans, uno de los grandes profesionales de Internet, eres lo que compartes. Entonces es muy importante compartir las cosas, mostrarlas y bueno, y se ve que gustó, pues o sea, algo disruptivo, me imagino, algo distinto Sí. y a partir de ahí pues he seguido un poco investigando sobre eso, geolocalización en redes sociales, porque entendía que no había prácticamente nada
y creo que valía la pena analizarlo como luego se ha visto. Ahora ya hay muchísimo, ya se ha desarrollado un montón, pero en su día era esto un poco intenté ser un poco, no visionario, pero ver hacia el final, digamos. Mira, bueno, y por ahí has estado como que comentando algunas de las aplicaciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, el tema de hacer un marketing geolocalizado en tema en redes, pero ¿qué otras aplicaciones has tenido o has hecho a partir de esta información geolocalizada que se puede obtener en redes? Por ejemplo, los tweets, ya, que se Uh pueden -huh, hacer mapas de tweets y como dices, uh no sé, -huh. si soy una empresa, quiero evaluar cómo mi audiencia se comporta, pues los mapas me ayudan, ¿no? Los tweets me ayudan a saber dónde están hablando de mí, qué están hablando de mí y todo eso, pero ¿qué más? ¿Qué otras opciones más podríamos tener en base a estos datos que yo puedo obtener de esa geolocalización de las personas en redes? Claro, yo creo que ahí lo importante, más que saber la herramienta, o que podemos hacer es saber hacernos las preguntas, ¿no? ¿Qué Ajá. objetivo tenemos? Es identificar, oye, ¿cuál es mi objetivo? O sea, ¿qué quiero saber? Y a partir de ahí sí que puedo desarrollar una serie de elementos, ¿no? Es decir, bueno, quiero eso, ver de forma segmentada, pues me interesa saber, al final hace una evolución del geomarketing, ¿no? De lo que llaman localización inteligente. Vamos a ver dónde están mis clientes, cómo puedo ofrecerles información segmentada. O quiero buscar nuevos nichos de mercado, pues puedo, a través de la geolocalización, buscar nuevos nichos en torno a espacios donde no tenga un mercado potencial, o sea, no tenga un mercado real, pero potencialmente podría tener un mercado. Entonces, ahí también puede ser interesante. Como comentaba, el tema de reputación, ¿no? Quiero mejorar la reputación online de un sitio concreto, una coordenada. Aquí hay una paradoja muy interesante. En redes pueden pasar dos cosas: que tengamos una localización física, con lo cual Google My Business es total para posicionamiento, etcétera, y para un poco para la tienda, que tengamos física, venderla en el online, digamos, en la nube, y que la gente venga a comprarnos. Eso sería un uso muy, muy directo. Pero luego a veces me surge gente y dice, bueno, ¿y si no tengo localización física? Entonces le damos la vuelta, lo que podemos hacer es dejar huella allá donde vamos. No sé, yo Mm, soy un guía turístico que no tengo una oficina física, pero estoy continuamente moviendo por el territorio. ¿Por qué no cuelgas fotos normales, 360, pones reseñas en Google My Business, creas un mapa y compartes con los demás? Es decir, ¿por qué no vas dejando huella y vas mostrando, sin tener un sitio físico, como todo el territorio es tu espacio, ¿no? Y a partir de ahí también profesionalmente te puedes desarrollar. Si entramos en el ámbito del turismo, pues las posibilidades con las redes sociales también son muchísimas, ¿no? Temas de eso, como he comentado, de reputación online, ¿no? Saber, oye, qué zonas son más, tienen mejor reputación o peor, y luego preguntarse a qué se deben. Y como ves, no estoy aún nombrando herramientas, porque de ahí, primero, de hecho, ni siquiera hay que definir primero el objetivo. Yo creo que primero hay que definir lo que se llama el target, ¿no? ¿A quién va dirigido? Vamos a ver a quién nos dirigimos. Ese quién puede incluir el dónde también, ¿no? De dónde está esa gente. Cuando tengamos claro, pensamos el objetivo. Entonces tenemos a quién, que es la demanda, el objetivo, que es la oferta. El cruce, la comunicación, es la herramienta, pero siempre es una herramienta, pero muchas veces es no. Por ejemplo, aquí en España, ¿no? Tienes que estar en Facebook. Sí o sí, hay que estar en Facebook, o no. A lo mejor no, tienes que estar en Instagram. Yo creo que me he hecho un poco, soy bien genial, pero esto de las stories, los Snapchat, los TikToks, pues como que no. O sea, me he hecho mayor con eso, pero tampoco creo que esté ahí mi mercado. Tampoco pasa nada, si estuviera entraría. Entonces, por lo menos en TikTok espero que no esté mi mercado. bueno, probablemente, Entonces, probablemente. por eso. Pero bueno, al final, o sí, ¿no? Hay gente, hay abogados que están explicando cosas por TikTok Sí, sí, sí. a nivel a los millennials. Entonces, quiero decir con esto que al final lo interesante de esto es siempre definir el objetivo, a quién va dirigido, y luego ya ver qué herramientas nos pueden funcionar mejor. Pero siempre la herramienta después. Y en este caso concreto que estamos hablando, a cada herramienta sí que le metemos un poco el filtro de la geolocalización. Es decir, bueno, y aquí el dónde, qué nos puede aportar, ¿no? Y me acuerdo que también Instagram, antes de ser lo que ahora es la bomba, también nos ofrece, antes sí que ofrecía información geolocalizada a través de un mapa, y podíamos ver un poco también tendencias, ¿no? Es decir, oye, que una cosa es, digamos, el espacio oficial, lo que se nos muestra desde los destinos turísticos, y Ujú. otra cosa es, esto tiene mucho que ver con la geografía subjetiva, ¿no? El espacio percibido, subjetivo. O sea, una cosa que yo te diga que estos son los sitios más bonitos, y otra cosa es que la gente lo ¿Quién te diga. lo diga? Claro. Y a veces no coincide, y a veces es muy, muy bonito hacer ese match y decir, oye, es que hay zonas que a lo mejor la gente está fotografiando y tú no la tienes como un recurso turístico. Y están ahí, no tienes que hacer nada, solo tienes que ponerlas en valor. Y eso puede ser un atardecer o un amanecer en un sitio concreto, ¿no? Y eso encima no tiene coste, no hay que hacer mantenimiento, no necesitas gastarte un dineral, etcétera.
Entonces yo creo que un poco, no sé si respondo a la pregunta, pero solo Bastante. quería huir un poco de hablar solo de herramientas, ¿no? Hay que hablar de personas y de objetivos. La herramienta viene luego siempre. Genial, no, no, la verdad, pues más claro, y también lo vas dejando más amplio el tema de ver esta pregunta. Y en base justo a eso, por ahí yo sé que justo estás refiriendo bastante a tema turístico, y es porque, por ejemplo, Play and Go se dedica aparte al turismo, ¿no? Ujú. Pues no sé, ¿cómo ha sido tu experiencia aplicar parte de la geografía en esta parte del turismo para darle esa visión que tal vez otros no todavía no tienen? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has llevado a cabo esa aplicación de esa geolocalización de geografía a esta parte del turismo, Yers? Claro, yo justamente, bueno, empecé a trabajar también por circunstancias en turismo, ¿no? Yo venía más Ujú. del ámbito de la sostenibilidad, del medio ambiente, de la conferencia de Río, etcétera, que ahora son los Sí. ODS. Y se me cruzó una persona que buscaba una empresa que tuviera cierta conciencia. Yo tenía otra empresa antiguamente, ecológica, porque él hacía rutas turísticas, pero hacía señalización. Y necesitaba alguien que de alguna forma le diera sentido a todo. O sea, no solo poner la señal, sino hacer un recorrido didáctico, generar contenidos, hacer el mapa, localizar los recursos. Entonces empecé a trabajar ahí en el ámbito del turismo y al final me di cuenta, yo siempre digo que los turismólogos son primos, ¿no?, de los geógrafos. También tiene un poco su, su pequeño complejo a veces, ¿no? De es que sabemos de todo y no sabemos de nada. Pero al final, para mí turismo es geografía. Quiere decir, es que hablamos de destinos, hablamos de movilidad, hablamos de puntos de interés. Entonces yo lo veo, sé que es mucho más, pero desde el punto de vista de más del destino, de la gobernanza, etcétera. Entonces a partir de ahí, en su día empecé a trabajar en muchísimo en señalización de rutas turísticas, en Ujú. planes de desarrollo, en promoción turística y eso evolucionando también hacia la parte de tecnológica. Entonces, cuando hablamos de tecnología, hablamos de geoportales. Al final decimos, no, es que pues nos pasó un geoportal que hice que tenía un montón de recursos en un listado. Recursos culturales, turísticos, etcétera, hoteles, y es en un listado. Y dije, claro, yo veía en forma de mapa. Digo, es que esto hay que verlo como un mapa. Y no solo como un mapa, sino como un mapa en el móvil, ¿no? Con sencillo, con My Maps. También hicimos algo con ArcGIS, ¿no? Para que simplemente lo tengas en el móvil y te puedas mover directamente por el territorio, ¿no? Entonces, un geoportal, porque también muchas veces el problema que he visto es que los SIG pueden resultar muy complejos, ¿no? Ujú. Digo en el ámbito turístico, ¿vale? Porque una cosa es el ámbito de la planificación, de la ordenación del territorio, y otra cosa es el ámbito de la divulgación. No tiene nada que ver. Eso me pasa con diseñadores, ¿no? Al final el diseñador quiere la mínima información posible y el geógrafo, digamos, tradicional quiere la máxima en el mapa. Entonces, ahí es una pelea entre reducir la información, pero que sea válida. Entonces, en ese sentido, es muy importante que en la parte turística, hacer mapas para mí, o elegís aplicarlo para que sea sencillo, ¿no? Yo he hecho algunas aplicaciones, como te he dicho, con Google My Maps, sencillo, que han costado 5 veces menos de lo que costaría hacer un GIS más potente con sus licencias y tal, pero es que es lo que el cliente necesitaba. Porque al final lo que la gente buscaba, hice un estudio de portales turísticos en las 17 comunidades autónomas de España, que lo publiqué hace años, y el 95% usa Google Maps. Entonces, claro, igual es más rentable venderle un super GIS alucinante, pero a lo mejor es que quieren algo más sencillo. Entonces, yo creo que es muy importante escuchar al cliente, ¿no? Y darle lo que realmente necesita. Y luego ya en Play and Go sí que es verdad que hacemos un poco experiencias tipo Pokémon Go, para entenderlo así, con aplicaciones, usamos la gamificación y claro, eso para mí es un mapa. Y es un mapa en 2D, es un mapa en 3D, son puntos de interés donde generas una especie de misiones y de ahí hemos derivado al tema de datos. Eso genera muchísima información, muchísimos datos que al final nos ha llevado a trabajar en plataformas inteligentes. Entonces, un poco la deriva también viene por ahí, ¿no? Al final siempre por lo mismo. Le aplicas a cualquier elemento y dices, bueno, más allá del propio, la promoción turística, etcétera, pues también un valor añadido en tema de datos y de información que podemos obtener, ¿no? Pues nada, sí, la verdad, interesante y bueno, un poquito ahí, Denso. denso, pero interesante. No, pero también lo que mencionas, el hecho de que, por ejemplo, viendo la necesidad del cliente, a veces estamos muy como que atrapados en esta parte de ver solo la parte técnica, como mencionaba hace rato, ver softwares bastante potentes. A veces se olvidan que Google Maps, que justo como dices, o hasta Google Business, ¿no? Nos permite mostrar información, nos permite hacer mapas y también evaluar si el cliente está dispuesto a hacer el pago, por ejemplo, para una licencia de un software potente, ¿no? Entonces,
pues muy buena la parte de la percepción que tienes de este lado. Eh, Me permites, siempre lo digo, Dale, no es lo que dale. yo te venda, es lo que tú me compres. A veces se nos olvida, ¿no? La perspectiva siempre desde la oferta, la perspectiva tiene que ir de la demanda. O sea, ¿qué necesitas? Porque claro, muchas veces como vendemos, pues claro, me interesa más venderte algo más caro o más potente, pero a lo mejor no necesitas un bólido en Fórmula 1, necesitas un utilitario que te lleve de un lado de la ciudad a otro. Entonces, si uno tiene cierta honestidad y cierta ética, al final intenta adaptarse al cliente, porque si no corremos el peligro eso de hacer cosas muy, muy interesantes, muy potentes, y me ha pasado también en hacer cosas súper interesantes que se quedan en un cajón. Y dice, sí, me la pagan y todo eso, yo he ganado dinero, pero no le falta, ¿no? Pero no tiene utilidad porque no han sabido. Y eso tiene que ver ya, pasamos al siguiente con el concepto que me ha encantado al final de Rafael antes de capacitación. Claro, no es solo crear una herramienta, es que tiene que haber gente capacitada en Y utilizarla. usarla, claro. Claro, hemos visto compañeros que la utilizan muy bien en esos ayuntamientos, pero otra gente, pues no por ello, pero igual no saben, ¿no? Entonces le ven una herramienta impresionante que al final pues lo que necesitas es eso, cargar la capa como pide el catastro y ya está, como decían ayer, ¿no? Y Sí, no hacerlo más complejo. además también pues ese lado, ¿no? O sea, bueno, ahora con el tema de los cambios de gobierno que pasa temporadas, un trabajador varía, no está todo eterno en un puesto laboral y si tiene, y si no hace, y el que viene no recibe la capacitación correspondiente, igual la aplicación dura un tiempo y luego ya deja de ser persistente, entonces eso también es algo importante. Y bueno, hablando ya un poquito del tema de los libros, Gerson, perdón, yo sé que has escrito muchos libros, ¿no? 4 libros escritos, tienes cierta cantidad de artículos hechos. No sé, háblanos de cuál de los libros yo podría empezar a leer. O sea, si alguien que quiere empezar a leer uno de tus libros, ¿cuál debería ser el primero que lea? ¿Y qué es lo que le Bueno, cuentas en el libro? claro, más que el primero, creo que voy a decir cuál es el primero que hice. Y luego, porque luego también he estado haciendo también capítulos, etcétera. Un poco también me ha pasado que yo he estado 10 años en la universidad como profesor asociado, la dejé hace Ujú. 2 años, voluntariamente, para centrarme en la empresa y mi familia, básicamente. Pero siempre está un poco a caballo, ¿no? Entre la universidad y la empresa privada. Entonces, en la universidad siempre intentaba aportar la parte más práctica de las cosas y en la empresa intenta aplicar la parte más metodológica, ¿no? De darle sentido. Y por eso lo de escribir los libros, pues me di cuenta que no había eso. Yo hablaba mucho en mi blog, digo, vale, pero es que luego no está escrito. Y decir, al final, por mucho que hable en un blog, al final nos creemos que somos mucho, pero nada, es un blog pequeñito que leen cuatro que les puede interesar. Y creo que era importante por lo menos plasmarlo en papel, ¿no? Entonces, sí que hice, además lo había traído aquí. De hecho, los dos que voy a comentar primero sí que los tienes que te faciliten para que se lo Sí, puedas dar a quien quiera, ¿no? Porque, bueno, los tengo por aquí. El exacto, de los geolocalización en sitios. redes sociales, que es una autoedición. Lo edité con una editorial Bubo online, como puede ser otras, que no me gasté más de 200 euros, más de 150, 160 dólares, en el ISBN, la licencia comercial, etcétera, y simplemente lo que hice fue coger muchos posts que había hecho en mi blog y estructurarlo de otra forma en formato de libro. Entonces, lo hice en el 2012 y sí que le tengo mucho cariño, ¿no? Porque era un poco el germen de todo, ¿no? Y decir, bueno, y no lo hice como fin, sino como medio. O sea, mi objetivo no era voy a vender muchos libros, de hecho no he vendido más de 200, y no pasa nada porque es un medio. Pero sí que a través de eso me han llamado para conferencias, para cursos, y yo creo que me ha validado profesionalmente para ciertas charlas, ¿no? ¿Y por qué estás ahí? Bueno, pues estoy porque luego será mejor o peor, podemos discutir sobre el contenido, pero he hecho un poco el libro, ¿no? Y de ahí, pues luego evolucioné y 2 años después saqué otro que también te lo he facilitado, que es el de geomarketing, geolocalización, redes sociales y turismo, ¿no? Ujú. Y aquí hice lo mismo, aquí fue una continuación. 2 años después volví a coger elementos que creía que eran interesantes y los fui plasmando en el libro. Y bueno, como son tipo post, pues están bastante adaptados, creo sencillos. Ya digo, sí que están a la venta en la plataforma online, pero al final yo lo que hice fue liberarlos por mi parte, ¿no? Como son míos, pues al final el copyright es mío. Lo que decíamos antes, ¿no? De eres lo que compartes. Y no me importa, pues, compartirlo con gente, sobre todo que le interesa, como toda la comunidad HealthCase. Y de ahí sí que es verdad que una vez eso dije, bueno, me falta un poco con alguna editorial, ¿no? Porque luego he autoeditado yo. Entonces, 2 años después, contacté con la UOC, donde estaba dando clases, ¿Ya? Universidad Oberta de Cataluña, y les propuse, vi que se podía hacer libros, y oye, ¿os interesaría un libro de geolocalización online? Es ¿no? La importancia del dónde. Entonces me dijeron que sí,
y a partir de ahí entré con Javier Guayar, que es mi editor, que es un profesional como un pino, y empezamos a trabajar y un poco plasmé, pero ya en forma mucho más seria, todos los conocimientos. Entonces yo creo que un poco lo que resume un poco el conocimiento es este libro, ¿no? Que resume todo el porqué de la geolocalización, el uso, y siempre, como he comentado, desde un punto de vista muy práctico y muy bajado al terreno. Nada complejo, ni de programación, ni nada, sino simplemente para qué sirve, qué podemos hacer, un poco abrir los ojos al mundo de Exacto. Esa las concepción que posibilidades que se tiene tiene. de cada tema. Claro, entonces evoluciona. Luego quería haber hecho otros años después, pero fue al tercer año, ¿no? En 2020. Pero aquí tiene un poco truco y además lo he traído porque me parece interesante contarlo, ¿no? Es este, se llama Turismo Rural Online, páginas web y redes sociales, ¿no? Turismo Rural Online, páginas web, redes sociales. Es la misma editorial, pero con otro formato y también con otra línea editorial. Y esto realmente es la visión práctica de esto, otro que tengo aquí, que es mi tesis doctoral. Son Mira, casi 500 páginas y claro, uno me cuesta mucho, ¿no? Me costó 7 años hacerla y trabajando en otros sitios y con familia, etcétera. Y dije, ya, pero es que esto se va a quedar al final en un cajón, en un PDF, en la nube, que nadie ve, ¿no? Porque yo soy la parte de comunicación. Dije, eso hay que hacerlo llegar. Entonces lo que hice fue simplemente eliminar algunos ámbitos, quitar la parte práctica, reorganizarlo un poco y sacar un libro. Pero le cambié el nombre. Claro, mm, la tesis se llama Los municipios turísticos de interior de la Comunidad Valenciana en Internet y este se llama Turismo Rural Online. turismo. Entonces, también me gusta como ejemplo, ¿no? Decir, oye, pues hay cosas que son muy buenas, de hecho, en el mundo universitario hay un montón de conocimiento que no es que se pierda, es que no se encuentra, que no está. Entonces, me pareció muy interesante, lo mismo, lo propuse editor y hicimos un poco, sí que lo trabajé un poco para darle forma más de libro y a partir de ahí, pues también lo saqué. Y entonces, es un poco los libros que he ido escribiendo, como te he dicho, aparte de artículos, etcétera, pero como una forma un poco mi obsesión, ¿no? De comunicar o de mostrar que al final lo mismo que aprendo yo con los libros de otros, naturalmente. Pues no, y por cierto, justo como mencionó Gerson, chicos, Katy acaba de enviarles el link ahí en chat para todos los que gusten descargarse los primeros dos libros que mencionó, Geomarketing y lo que es geolocalización, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de la geolocalización del primer libro, que son los libros Mm. libres. Y antes de eso, bueno, Gerson, si quisiera comprar los otros dos últimos libros, ¿dónde los encuentro? Si, por ejemplo, Sí, ahí, bueno, si los pones, poniendo los títulos en internet salen, de todas formas también en mi página web hay una dale. pestaña gersonbeltran.com, que es Ajá. fácil, hay una pestaña que se llama materiales y ahí tengo un poco listados los libros y enlazados. Entonces, viendo los libros se enlaza directamente con la editorial para poder comprarlos. Este caso, como digo, no puedo compartir porque sí que tienen copyright y no es mío, pertenecen a la editorial. Sí que tengo algún resumen por si quiere ver. Tengo resumen publicados en todas En la mis redes, en ah, ya. SlideShare, en Academy, Edu, en ResearchGate. O sea, en todas las redes tengo resúmenes de los otros dos libros. Pero bueno, para comprarlos ahí se puede a través de materiales de mi blog, ahí enlaza directamente. Y si no, poniendo el propio nombre, geolocalización online o turismo rural online. Una cosa que también interesante es que Google me lo ha indexado, ¿no? Estoy como autor en Google, entonces cuando pones mi nombre Ah, salgo como pues. autor. Y conseguí que además pusieran geógrafo, que lo peleé porque ponía solo Gerson Beltrán y dije, no, tiene que poner profesión. Pero ahí también a través de eso se puede ver enseguida, es un poco lo que me gusta es mostrar eso, ¿no? Que lo que hago al final lo pones en Google y aparece ahí toda la información. Pero bueno, tampoco quiero quedar que estoy vendiendo aquí mi libro, porque no es en absoluto, como digo, no es un medio No, de no. ganarme, no es un medio de obtener dinero directo, sino de compartir información, ¿no? Lo interesante es si a alguien le sirve para ganar dinero, yo ya estoy satisfecho. Le sirve lo poco que explique ahí para decir, oye, pues mira, me ha abierto los ojos o he podido hacer cosas, pues yo con eso satisfecho. Dale. Y bueno, acá justamente vamos a hablar un poquito del primer libro, ¿no? Geolocalización y redes sociales, donde también tocas de geomarketing y todos estos temas. Y vamos un poquito Ujú. a hablar de eso. Eh, yo sé que en el libro tocas los mapas en internet y yo sé que de hecho cuando has escrito el primer libro a lo que ahora es, ¿cómo tú has visto esa evolución de los mapas en internet? ¿Cómo se está dando? ¿Y cuál crees que va a ser el futuro de los mapas en internet? Pues creo que ha evolucionado en lo esencial, no tanto. Es decir, sigue estando, pues eso, los grandes actores. Esri sigue estando ahí, sigue estando Google, sigue estando Here. Antes era con otro nombre, pero ahora es Here. Pero claro, han aparecido actores buenos, nuevos, impresionantes como Mapbox, como Carto, por ejemplo, sobre todo Carto. Pero realmente no ha cambiado la esencia. Pero sí que es verdad que he visto que ha habido una explosión, ¿no? Una popularización
de todo. Ahora lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? También hay Sí. algún artículo en mi blog de la pandemia se explica solo con geografía, ¿no? Todo son restricciones de movilidad, todo son municipalidades, provincias, todo está vinculado con eso. Entonces yo creo que en ese sentido es bastante interesante ver esa evolución. A mí me ha explosionado muchísimo la neogeografía que se hablaba, ¿no? La capacidad de cualquier persona de crear geografía a través de mapas, pues se ha visto. En su día fue OpenStreetMap, GeoBSIG, ahora QGIS, al final lo mismo, software libre también, pues la parte, pero no solo eso, sino bueno, con herramientas privativas también se puede hacer, ¿no? De crear cualquier tipo de mapas en cualquier circunstancia que expliquen algo, ¿no? Como herramienta de visualización. Y además se le está uniendo toda la parte analítica, que al final es GIS también vinculado con el Machine Learning, con la inteligencia artificial, ¿no? Porque ahí sí que, claro, somos incapaces de analizar esa cantidad de información o de Big Data. Pero en cambio sí que podemos hacerlo con algoritmos o sí que a través de uniendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié GIS la primera vez, que leí, no me acuerdo, en un artículo que le llamaban a los GIS las mapamáticas. Porque la mapamáticas de mapas y matemáticas. Ah, Porque claro, decían, un GIS es álgebra, son puntos, líneas y polígonos. Entonces se analiza como un aspecto algebraico, ¿no? Y se me quedó un poco la parte esa, ¿no? Entonces realmente eso es lo que está sucediendo, que el futuro yo creo que viene por esa integración con todo, con las smart cities, con los sensores, con el tema de inteligencia. No sé si has comentado antes la charla TEDx que me conociste, ¿no? Creo sí, que es la de mapas, todo sucede en algún lugar, exacto. del 2017. Recientemente, este año, hice otra en febrero, que Ya. justamente se llama, no sé si la habrás visto y si no te paso el enlace, bueno, si no en internet está, es una pregunta, ¿es el futuro de la geografía depende de la tecnología? ¿Vale? La pregunta sería si el futuro, si no, poniendo Gerson Beltrán TEDx o en mi canal YouTube están puestos, y si no, si quieres pasar el enlace por el chat, Sí, lo ahorita tengo ahí aquí. van a... Sí, dale, porfa. Pero, No lo y había ahí visto. justamente, sí, bueno, guau, pues si te gustó el de un mapas, espero que este te guste, De porque hecho, este lo hice con mucho cariño. Este es una reflexión de decir, bueno, y precisamente lo que me has preguntado, ¿cuál va a ser el futuro de la geografía? Y desde los ámbitos tradicionales del geógrafo, del medio ambiente, de la planificación, introduzco elementos tecnológicos, ¿no? Como inteligencia artificial, como Big Data, como Smart Cities, y cómo pueden impactar impresión 3D y cómo me imagino que puede evolucionar en algún aspecto la geografía. Intentando, además, ser disruptivo, ¿no? Todos hacemos censos, ¿verdad? Tenemos censos de población o padrones, estadísticas poblacionales, demográficas, en cualquier parte del mundo. Y cada vez estamos hablando más de la robotización del mundo, ¿no? Dentro de poco habrá más robots no humanoides, pero robots que personas. Entonces yo me pregunto, en algún momento, una cosa que me pregunto en la charla, ¿no? ¿Habrá censos de robots? Debería haberlos. Es decir, igual que estamos ahora segmentando a la población por sexo, por edad, por estado sociodemográfico, etcétera, ¿por qué no censos de robots que permita saber de qué tipología son, dónde se encuentran, qué tipo de acceso tienen de privacidad? Entonces, esas cosas son las que planteo en la charla, ¿no? De soñar un poco a futuro. ¿Vale? No sé si las has encontrado, si no te paso el enlace por aquí. me parece que no lo encuentro. Bueno, el de YouTube Sí, sí lo encuentro, pero el de tu blog, porque yo creo que lo he leído en tu blog. Me no, sí, parece en que mi lo he blog leído está en tu puesto, blog. pero bueno, está No sino lo he visto el video, pero estoy seguro que lo he leído. Sí que lo he en mi leído canal ya. YouTube sí que está, en mi canal YouTube sí que tengo una lista con los dos. Ahora te lo paso, si no, por aquí el enlace. Dale. Te digo porque creo que puede ser interesante, ¿no? Sí, Lo que igual, planteo. igual para todos, ¿no? Ahí si le compartimos el enlace. Sí, sí, ahora como están los dos además, un segundo, tengo una lista de reproducción que me hice ya. Como sabes que además las charlas TED no pertenecen a uno, ¿no? Son Sí, de la comunidad TEDx. Pues dale. Y bueno, te la paso por aquí porque como si pongo YouTube ahora mismo se oye duplicado, ¿no? Entonces yo creo que mejor. dale. ¿Ves? Ah, ¿ves? Justamente. Perdón. Si gustas en Perdón, YouTube, ¿ves? si te deja, no sé, a veces creo que no deja poner enlaces por X YouTube, pero dale. Si no, Sí, pásamelo aquí por ese y yo lo comparto. sí, bueno, Ya está, ahí está. ahí tienes la lista. Chicos, ¿Vale? pues para que vean un Toma. poquito de... Y Pues bueno, un poco bueno, una eso de venía por esas... cuál es el futuro, pues ahí está para mí está resumido cuál es el futuro, pero básicamente lo que te digo es la integración y es llegar a mucho más el potencial del GIS, potencial de la geolocalización, pero siempre vinculado con otras tecnologías, ¿no? Ya eso de utilizar solo... Hace poco me preguntaban en una entrevista que aún no ha salido, me preguntaban sobre el GIS y el BIM, famoso, ¿no? Ahora, Y el ¿no? BIM, y claro, para mí el BIM es el GIS de los arquitectos. Es decir, es una evolución natural y tiene que ser una evolución natural. O sea, igual que yo desde Google Earth puedo acceder adentro de una tienda con Google 360,
¿no? Puedo ir de lo general a lo particular, concretamente, pues en un GIS tiene que ser así. Yo tengo que ver un GIS de una municipalidad entera, de un municipio, y tengo que llegar a bajar y entrar en un edificio y verlo por capas. Para mí eso es la evolución natural, ¿no? Que se vería para poder analizarlo bien. Sí, justamente de eso también ha mencionado, pues, en este caso Rafael, ¿no? Sobre el GIS Endure o Maps, o los GIS Endures, Claro, justamente. Estos son ahora ya los mapas que están desarrollándose para centros comerciales y todo esto desde la parte claro. interna. Y bueno, yo sé que un término muy usado, incluso también lo hablas en tu primer libro y luego ya sacaste el libro de geomarketing. Ujú, Eh, qué es el geomarketing, Gerson? O sea, ¿cómo le explicamos a los demás qué es geomarketing ujú. y cómo podrían ellos usarlo? Pues mira, geomarketing es algo bastante antiguo, que decir, no es nada nuevo, en los 90 ya se Exacto. habla de geomarketing y antes, pero al final es el uso de la variable espacial para ayudar a la toma de decisiones en el mercado. O sea, es usar la variable espacial para los negocios. ¿Qué significa usar la variable espacial? Pues significa simplemente poner encima de la mesa, en este caso, o encima del mapa, pues un poco la oferta y la demanda, ¿no? ¿Dónde están eh, mis tiendas? ¿Dónde están mis productos? ¿Dónde están mis servicios? ¿Dónde están mis clientes? ¿Dónde están los clientes actuales y los potenciales? ¿Dónde tengo que llegar con una ruta y elegir la ruta óptima? O sea, en el momento en que colocamos sobre el terreno podemos definir, ¿no? Dónde, por ejemplo, dónde están mis clientes actuales y qué zonas podría encontrar con un GIS que me definieran zonas parecidas, ¿no? Mi cliente tiene entre 25 y 45 años, es mujer, vive en zonas rurales y a menos de, no sé, X kilómetros de ferrocarril, por decir cualquier cosa, ¿no? Pues eso mismo podemos crear luego gemelos y replicarlo y decir, bueno, ¿dónde hay otras zonas en el resto del mundo, del país, donde pueda obtener? Y a partir de ahí poder hacer acciones de marketing, por eso lo de geomarketing, se pueden hacer acciones de marketing para marketing online con las ads de las plataformas online o marketing de buzoneo. Hay ejemplos muy claros. Yo ahí recomiendo mucho a un blog que se llama a David Piles. David Piles es un compañero de aquí Valencia, experto en geomarketing, y tiene un blog, bueno, es extrageo.es, que es su empresa, y tiene un blog muy bueno donde habla precisamente de, o explica, pues eso, cómo conseguir ahorrar dinero pues con campañas de buzoneo. Claro, yo voy a hacer una campaña de buzoneo en una ciudad. Y entonces contrato a gente que por muy poco dinero pues va y va echando en las cartas, va echando los folletos, los flyers. Esa es una forma y no sé, y me gasto 80.000 flyers. En cambio, si segmentas bien a tu cliente, dices, no, es que mi cliente no es todo. Tiene efectivamente una corte, tiene un sexo, tiene incluso un nivel de renta que me lo define, porque a lo mejor le vendo algo que no todo el mundo puede comprar, con lo cual reduzco ese buzoneo de 80.000 a 20.000. Y al final estoy ahorrando un montón de dinero. Y estoy consiguiendo llegar además al segmento exacto. Y eso en redes sociales se puede hacer igualmente. Entonces, el geomarketing es eso, es utilizar la geografía unida con el marketing para ayudar a analizar y a tomar decisiones. Luego ha evolucionado hacia el tema de localización inteligente con todo lo que hemos visto, pero al final la base sigue siendo la misma. Sí, pues es cierto. Y hoy en día con las redes sociales justamente ayuda a geolocalizar al potencial cliente de manera un poco más fácil, ¿no? O más rápida, más fácil, menos Exacto. costosa. También en el primer libro un poquito ves la parte de la realidad aumentada. Uh -huh. Mira, estamos hablando de hace varios años atrás, pero aún todavía vemos que esta tecnología está en desarrollo, ¿no? ¿Cómo ves que se está desarrollando este tema de la Sí, yo lo realidad veo. aumentada en la geolocalización y específicamente en la geografía? Sí. Yo lo vi siempre, me fascinó. Me acuerdo la primera vez que vi Layar, que era geolocalización de capas, ¿no? El territorio, una herramienta que podías geolocalizar y poner y ver las oficinas de turismo. Me acuerdo que me aluciné, que fue, wow, me encanta esto. Nosotros aplicamos realidad aumentada en Play and Go, pero un Ujú. poco, yo por lo que he visto en la evolución, es que no va a ser una evolución general de realidad aumentada. Más allá del entretenimiento de Google, que puedes poner a un canguro, un tiburón en tu pasillo y un poco de tonterías de estas, que es entretenimiento puro, pero realmente yo creo que la realidad aumentada va a servir, es como el tema de realidad virtual, incluso las gafas, ¿no? Las famosas Google Glass, etcétera, para cosas muy puntuales. Siempre estamos pensando a nivel general, esto va a servir para todo. No. O sea, hay mucha gente que no la va a utilizar, pero para cosas, el tema médico está clarísimo que se puede utilizar, o el tema logístico, ¿no? Y hay gente que utiliza realidad aumentada pues para no tener que desplazarse, a lo mejor a un montón de kilómetros y a distancia poder ver un poco cuál es
cuál es la información sobre, no capas de información al final sobre la realidad que están sucediendo. Entonces creo que para cosas muy concretas, pues eso, la típica de, no sé, necrópolis romana o el típico yacimiento donde puedes poner, bueno, romana aquí en, en Europa, allí nos vamos a mayas u otros, entonces podemos ver cómo era antes, ¿no? Y ver una reproducción en 3 dimensiones, entonces eso sí que afecta al turismo, en este caso, real y virtual. Entonces ahí me parecen cosas muy puntuales, es súper interesante. Nosotros lo utilizamos con tema de juegos, pero para cosas muy concretas. Tienes que buscar un objeto y con el giroscopio del móvil lo buscas y cuando encuentras lo seleccionas y ya está. O sea, para cosas concretas sí. En general, a todo el mundo le va a llegar realidad aumentada y la gente la va a usar para todo, yo creo que ya no. Yo creo que eso ya ha pasado un poco, pero creo que eso está pasando con todas las tecnologías. Y al final pensamos que van a llegar a todo el mundo. Yo me acuerdo que escribí hace también muchos años un artículo científico, un paper, que se llamaba el código QR, nuevo código de barras del turismo. Algo así se llamaba, ¿no? Entonces reflexionaba, analizaba los códigos QR y decía que eran como un código de barras y que tenía un potencial enorme y siempre me quejaba que no se estaba explotando el potencial, ¿no? La gente lo colocaba, por ejemplo, y no lo traqueaba. No sabía cuánta gente estaba consumiendo el código y de hecho cuando se sabía era muy poca. Ahora de repente ha reventado todo con la pandemia y los códigos QR están en la televisión por todas partes. Entonces Sí, a veces es verdad que hay elementos que dices, bueno, esto no va a pasar, pero luego pasa algo que los códigos es el mejor ejemplo de algo que nadie utilizaba, o Twitter, que Twitter al final sí es una cosa era un reducto, hasta que de repente empezó a entrar en la televisión, empezó a utilizar a los políticos y ahora se ha convertido en una red de las más importantes del mundo, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo. básicamente en noticias, ¿no? Se ha empezado a centrar ahí en Twitter. Y sí, pero para los que por ahí todavía están pensando, ¿cómo que está hablando de la realidad aumentada? Es, los que han jugado Pokémon Go entenderán que ustedes están yendo, buscan un Pokémon y aparece en su celular, pero no está en la realidad. Eso se llama realidad aumentada, ¿no? Sí, Y al final es sencillo. O sea, tenemos el claro, móvil y todos tenemos cámara en el móvil, ¿no? exacto. Entonces, lo que hace es que yo ahora estoy viendo una cosa, pero si pongo el móvil, lo que puedo hacer con ciertos programas es incorporar información, aumentar información a la realidad. Y puede ser lo que digo, pues un yacimiento que se lo pones y en un modelo 3D, un SketchUp, se ve cómo realmente eso era antiguamente, o se puede ver una maquinaria y te explica los pasos de cómo funciona, o se puede ver, no sé, cómo es, he visto ejemplos de realidad aumentada, por ejemplo, que eso pasa mucho en ciudades, en el urbanístico, para ver dónde están, algo tan importante como dónde están las tuberías. Mm, Sabemos que continuamente levantan las calles de nuestra ciudad y vuelven a buscar tuberías o fibra o historias. Entonces, si eso está bien geolocalizado en un GIS, por cierto, de ahí es muy fácil meterlo en realidad aumentada y simplemente con el propio móvil o un iPad o una tablet vas viendo debajo del subsuelo lo que hay y te va indicando, aquí tienes la tubería, aquí tienes la de gas, aquí la de agua. Entonces, no levantes toda la ciudad, sino levantas solo exacto. el trozo exacto para la avería, ¿no? Entonces, son cosas muy prácticas que se utilizan. Pues sí, se está dando de ese tipo. No, pues Gerson, ¿verdad? Muy amena la plática, de verdad, gracias. Y ahí todos, Igualmente, es un placer. todos lo están disfrutando. Dice, gracias por escuchar. Gracias, Gerson. Escucharte me dio nuevas ideas a desarrollar, dice María Esperanza. Qué bueno. Ah, qué bien, me alegro mucho. Muchas gracias, dice, y por también gracias por la charla y por compartir el libro, los libros, en realidad, porque hay varios libros, bueno, son los dos primeros libros y también, chicos, tienen una serie de algunos artículos que ellos nos ha compartido. Y justo hablabas hace rato, justo estábamos a punto de mencionar sobre los 8 usos de la geolocalización que escribías Uh en -huh. el libro, Uh -huh. Gers. No sé si nos cuentas un poco de estos usos específicos de la geolocalización. Sí, vamos, eso fue un poco la parte práctica, porque además tiene una cosa interesante el tema. He hecho 8, pero eran 10 en realidad, ya no sé ni lo que digo. Eran 10, tiene una parte práctica que me gustaba y es porque, como digo, ¿no? Yo siempre a todo el mundo, ¿no? La geografía sirve mucho, la geolocalización sirve para muchas cosas, pero realmente ¿realmente eso para qué sirve? Entonces, el para qué sirve me sirvió para definir y decir, es un poco una explicación, no justamente a la comunidad de gente que ahora mismo seguro que lo entiende, pero para gente de fuera que diga, ¿y eso para qué me puede servir? Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿no? Entonces, habla de localizar la información en un mapa, ese es el uso El básico primero. que conocemos, ¿no? Y que todos hablamos. También para el posicionamiento en Google, como he comentado antes, me parece brutal la localización para posicionarse en Google, primera página de resultados sin hacer prácticamente nada, Cierto. que consigue solo con Web My Business, me parece, y luego a partir de ahí incluso pues con herramientas como My Maps, etcétera, para hacer pequeños mapas, etcétera. También hay un concepto que me gustaba mucho que es me lo inventé también, un poco fue un invento, se llama geoposicionamiento emocional.
es decir, para Sí, emocionar. si Sí, lo hablas vinculó con en el destino. el... Y al final, claro, lo que decía es que cuando uno está en turismo, el turismo es una industria del disfrute, ¿no? Y uno está disfrutando de algo y lo comunica, ¿no? Está disfrutando de una buena comida y lo comunica y lo cuenta en redes. Y al final eso tiene un componente emocional básico. No es simplemente lanzar un tweet o hacer una foto en Instagram. Es decir, oye, que me está gustando mucho. Entonces, creo que los destinos se pueden geoposicionar, ¿no? en la mente de los consumidores, de los turistas, desde el punto de vista emocional, no tanto el material, sino ya estoy ahí porque me han tratado muy bien, porque estoy muy a gusto, entonces, bueno, desarrolla un poco ese concepto, ¿no? Luego también el de opinar, la reputación online. La reputación tiene dos componentes siempre, uno cuantitativo, en todas las redes vemos estrellitas, ponme 5 estrellas, ponme 4, pones 3, 4 y ya está. Y otro subjetivo, cualitativo, que tiene que ver con la opinión. Y ahí sí que me explayo y explico y cuento y digo, etcétera. Entonces también lo estamos viendo en Google My Business, en las reseñas, pero también en TripAdvisor, en Yelp, en Booking, en un montón de sitios donde la reputación es esencial y es básica para cualquier negocio en Internet. Luego también para programar incluso, se pueden programar acciones con geolocalización en función de, ahora mismo que el tema Smart Cities ya hay algunas aplicaciones como IFTTT, por ejemplo, que crea una especie de bots, de programitas, donde uno puede programar tweets cuando sale de la ciudad o que se enciendan las luces de casa cuando si está domotizada, cuando esté llegando a casa. O sea, se pueden hacer bastantes elementos ahí muy interesantes sobre programar distintas acciones que tengan un componente de geolocalización, ¿no? Y automatizar, pero siempre desde el punto de vista del dónde. Luego, un elemento que todo el mundo ha dicho, el geocommerce, ¿no? Vender. Se puede vender con la geolocalización, ¿no? El clásico de estás en un sitio y te llega un aviso y te ofrece un descuento porque estás cerca de una zona concreta. Eso es venta directa. Quizá no tan desarrollado, es un poco como realidad aumentada, ¿no? No es tan desarrollado como se creía, que se desarrolla mucho, pero bueno, sigue habiendo elementos vinculados con el geocommerce. Luego, la publicidad geolocalizada. Todas las herramientas se basan en dos cosas, en datos y en publicidad interrelacionadas. Facebook, Ads, Twitter, Ads, YouTube, Ads, siempre está Ads. Y el Ads está comprobado, está demostrado que un elemento esencial en cualquier elemento publicitario o en cualquier base de datos es la geolocalización, porque aporta muchísimo valor añadido y vale más esa información, con lo cual nos sirve también para hacer publicidad muy concreta de una zona concreta. Para proteger, con el tema de privacidad, también, ¿no? Ser consciente de lo que estamos comunicando, de lo que estamos transmitiendo. Entonces, para el tema de privacidad también es importante la geolocalización y analizar un poco la importancia que tiene. Y ahí también no solo la importancia de que nos sigan, que nos persigan, que sepan dónde estamos, etcétera, es un poco el concepto orwelliano de Orwell, ¿no? De Gran Hermano, sino también que cada uno tiene que ser capaz de coger su teléfono, ver las aplicaciones y decir, bueno, a Google Maps le doy acceso porque si no, no puedo, pero a lo mejor a la linterna de mi móvil no le tengo que poder dar acceso a la geolocalización porque no le importa. ¿Por qué? Porque ahí sí que están recogiendo datos tuyos que no les interesa a nadie. Entonces hay que saber un poco qué es lo que nos interesa en cada momento y eso ya es tarea de cada uno. Cada uno tiene que ser capaz de ofrecer tipo de información. Luego también otro uso sería el de medir. El medir tiene que ver mucho con los datos, ¿no? Dicen lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces es básico. Podemos medir un montón de información con la geolocalización y medir el impacto que está teniendo una acción, una medida de marketing en un sitio concreto, en un destino, en un hotel, en un negocio. Y para la parte de medir también podemos utilizar. Y por último, pues ya para jugar, entre comillas, que es la gamificación, ¿no? La gamificación es usar técnicas de juego en entornos serios. Entonces también pues está el geocaching, por ejemplo, que es esconder como cosas en Objetos. pequeños tesoros, objetos para que uno los busque en sitios reales. Está, como comentan en Go, hacemos gamificación también pura, creando misiones. Nosotros lo que hacemos son puntos de interés, les creamos una serie de misiones. Entonces tienes que ir a cumplir una misión. La misión es un minijuego con realidad aumentada, puede ser contestar una pregunta, puede ser buscar un objeto. Y esas pequeñas misiones vas cumpliendo, entonces hace mucho más entretenido y agradable un recorrido. Y también se vincula mucho más emocionalmente. Más que ve allí y haz esto, ¿no? Pues puedes ir y puedes hacer. Entonces, esa forma es un... Gamificación podríamos traducirlo por motivación. Nos permite motivar a los turistas o los clientes o usuarios a hacer cosas. E incluso nosotros estamos comprobando que te permite que la gente cambie el desplazamiento, ¿no? En algún proyecto hemos participado que la gente se concentra en los sitios históricos de la ciudad y conseguimos que vayan a otros sitios desconocidos a descubrir otras zonas, con lo cual descentralizas la demanda turística
Ahora ya no por el tema del COVID, pero hasta hace poco con el problema que había de turistificación y de concentración del turismo. Entonces, eso serían un poco los 10 usos de la geolocalización que definí. Hay muchos más, cada día van saliendo, pero por lo menos para cuando a alguno le pregunten ¿y para qué sirve eso? Por lo menos tenemos 10 excusas, 10 razones. Pues sí, ahí están. Chicos, ya tienen 10 opciones para que ustedes digan cuando les pregunten justamente eso. ¿Para qué sirve la geolocalización o para qué sirve lo que hacen, ¿no? Muchas veces tienen que buscarle esas razones también. Bueno, nada, Gerson. Estoy aquí, pone un poco de luz. No, no te preocupes. Cuéntanos alguna anécdota, Gerson, que puedas comentar de tu vida, algo que no sé si ha cambiado un aspecto, ha hecho que, que mejores, no sé, alguna anécdota que puedas recordar. Bueno, conté el de los mapas, ¿no? Aló, aló, Gerson, aló, ¿me escucha? Gerson, ¿me escuchas? Aló, Gerson, bueno, Gerson ahí parece que tuvo un problema de red. Parece que tuvo un problema de red, chicos, con tema de ver. Ahora regresa seguramente. Vamos a ver, vamos a darle unos segundos. ¿Tampoco me escuchan a mí? No, sí, a mí sí me escuchan todavía. A Gerson no lo escuchamos. Ahorita Gerson seguro regresa. O en mi caso también pasó esto. A ver, vamos a ver. Yo también creo que me desconecté. ¿Me escuchan a mí? Sí, ¿no? O sea, aló. Ahí ¿Ya está. estás aquí? Sí, Ah, vale. Había se me sido. fue por un Sí, segundo. estaba comentando, pues el chaval este luego hablé con él y encantado y nada, y le dije que nada, que encantado de haberlo conocido, que lo que necesitara, etcétera. Gerson, Pero bueno, ahí te das... ¿Sí? no sé si vuelves justo cuando hice la pregunta se Ah, cortó. vale, claro, sí. Nada, te Sí, contaba, sí. así como anécdota, tenía un par, ¿no? Una era un hackathon que hicimos de Here We Go, Ah, en la mira, universidad. ya. Entonces, en el hackathon, bueno, pues di una charla, una persona que presentaba una propuesta, un chaval jovencito, Ujú. entonces empezó a hablar de Solomo, del concepto social y móvil, se puso un poco nervioso y dijo, no, es que está aquí la persona que me ha inspirado con todo esto, que era yo en ese sentido. Que el concepto no es mío, ¿eh? El del 2011, yo siempre cito la fuente original, de Matt Katz, que es el que lo un poco inventó, pero realmente, bueno, le había influenciado, ¿no? Era un fan en el buen sentido y luego cuando acabó, oye, le di las gracias y nada, está. No, es que es verdad, porque te he leído mucho y tal, y bueno, yo encantado, pero al final aquí todos aportamos, ¿no? Pero me impactó porque a veces no nos damos cuenta lo que has comentado tú antes, ¿no? O lo que comentaba antes Rafael, ¿no? Que uno está en Bolivia, pero no habla para Bolivia, habla para todo el mundo. A todos nos pasa, ¿no? Pues yo nunca habrías pensado poder estar ahí en Perú, aunque sea virtualmente, y estar acompañándoos y gracias a esto, a la comunicación y a compartir cosas, ¿no? Eso sí que me impactó en el buen sentido. Y luego otra, que también no es tanto anécdota, pero sigo un blog que se llama Orbemapa, orbemapa.com, que lleva Jorge del Río en España, que es una persona encantadora, y nos llevamos muy bien y llevamos mucho tiempo hablando, varios años. Teníamos visiones muy parecidas de la geografía. Él no es geógrafo, pero le encanta, él es ingeniero forestal, le encanta la geografía y es doctor. Y llegó un día que hicimos un encuentro de geobloggers, de bloggers de geografía a través de Mapping Interactivo, de una revista aquí en Valencia, luego se hizo en Madrid el segundo encuentro, y en ese encuentro de geobloggers vino y tuvo la oportunidad de, lo que hablamos, ¿no? De desvirtualizarlo, de conocernos personalmente, y efectivamente lo mismo que había pasado online pasó físicamente, que nos conectamos en el primer momento. O sea, fue empezar a hablar y de hecho las tres publicaciones que he hecho después, un libro europeo sobre geografía, inteligentes y un par de artículos los he hecho con él, porque conectamos de tal forma que entonces también tiene la parte esa, ¿no? Al final las personas somos iguales en el on y en el offline, ¿no? Y cuando te encuentras, realmente si has tenido algún tipo de feeling, lo sigues teniendo con las personas luego cuando las ves. Sí, eso es cierto. Sí. Eh, Gerson, ¿qué has descubierto últimamente que te haya asombrado? No sé, un libro, un curso, un Mm, video, un software que nos quieras sí. compartir. Bueno, software todos. O sea, cada vez que veo los mapas que hace la gente por ahí me encanta. O sea, es como, no podría decir ninguno en concreto, ¿no? Porque me parecen todos fascinantes y incluso muchas veces a nivel periodístico, ¿no? Cómo transforman los mapas y cómo convierten los mapas en información, eso. Pero bueno, como soy un poco más tradicional, sí que a nivel más de libro o algo así, Ujú. también lo había traído para enseñar. Ah, mira. Uno es justamente, no es de ahora, pero sí que justamente es de lo que decía Jorge del Río, el 2011, antes del mío, que es Mapas Mapas invisibles, Invisibles. sí.
Muy bueno. Ese me impactó porque me descubrió eso, otro mundo, y yo tenía otras ideas parecidas, entonces, no iguales, pero también decía, ostras, era como el libro, luego es el Jorge el que he comentado, ¿no? Que conocí, pude hablar con él, pero este me impactó y me sigue impactando porque me parece que fue pionero, vamos, hace 9 años hablar de esas cosas, del SEO, de los mapas, de los cisnes negros, era una cosa alucinante, y aún lo releo y sigo descubriendo cosas. Entonces me parece un mapa que además en Orbe Mapa se puede conseguir gratuitamente, lo puede mandar él, Sí, está porque libre. lo autoeditó también, y entonces soy muy fan de Jorge. Y luego ya más cercano, este de aquí me regaló mi cuñada de poco, Lugares sin mapa, que no se lee bien, Lugares sin mapa de Alastair Botnet, ¿vale? Pero Ujú. bueno, si pone Lugares sin mapa en internet saldrá. Y es un análisis de un geógrafo muy, muy chulo sobre eso, lugares pero sin mapa, ¿no? Ciudades que están en la basura en el Cairo, como dice, fronteras cambiantes entre un Estado islámico, ciberutopías, como Second Life, utopías como Cristiana, nómadas trotamundos, islas perdidas, o sea, son como sitios que no son sitios en realidad, ¿no? Pero desde un punto de vista geográfico. Me pareció fascinante, me encantó. Me pareció un libro muy chulo como geógrafo porque era como, claro, no había pensado que esto realmente es, ¿no? Se puede ver de punto de, o esas islas que están en pequeñas islas en un conflicto geopolítico permanente, ¿no? Que van cambiando de bandera, o sitios eso que Sí, realmente son edificios como ciudades, o calles que de fondo se transforman en una calle y se convierte en una especie de estado autónomo. Son cosas muy, me pareció eso. Se llama Un viaje alucinante a sitios ignotos, ¿no? ah, mira. Y me pareció muy, muy interesante, muy interesante. Son un poco las dos recomendaciones que podría hacer, cosas que me han gustado, que me han sorprendido, ¿no? De alguna forma. Sí, el de mapas invisibles lo recomiendo. Yo Sí, también tuve la oportunidad de leer. sí. Pero el último sí todavía no. Pero por ahí vamos a tenerlo en cuenta. Eh, bueno, ¿qué proyectos tienes en mente o estás realizando, Yars? Bueno, pues, bueno, uno he comentado, estoy centrado ahora en Play and Go, pero además con un proyecto de una beca que conseguí, que es de inserción de doctores en empresas, ¿no? Entonces, sí, conseguí una beca del Ministerio de Innovación en España Ujú. para analizar las posibilidades, es un estudio de viabilidad para la empresa de la geolocalización y la gamificación, ¿no? De los datos. O sea, realmente la obtención de datos con geolocalización y gamificación tiene una viabilidad en el mercado, se puede crear un producto. Entonces, es una investigación a 3 años, que voy haciendo poco a poco, pero me parece muy, muy interesante porque aprendo mucho, ¿no? Y voy viendo realmente la realidad, ¿no? Entre eso, lo que es una herramienta, lo que es los datos, cómo son, cómo se gestionan los datos. El tema de los datos es un poco lo que más me está Llamando. volviendo un poco loco últimamente. De hecho, por eso hay un artículo que es ¿no? Datos y geolocalización, la moneda de geotecnología, tenéis ahí en la revista Telos, que facilitaba a la gente, porque me parece súper interesante analizar cómo los datos, la datanomía, ¿no? La economía de los datos, cómo lo transforman todo, cómo es un stock que tenemos todos ahí, las derivadas que eso lleva, ¿no? A la data ética, la ética de los datos, a saber temas de privacidad, datos, pero lógicamente siempre, en mi caso, con la variable geolocalizada. Me parecen muy chulas. Y luego también en mente, pero que no, de momento no, pero también intenté escribir otro libro, ¿no? Un poco la antesala fue esa charla que comentaba el TEDx del futuro de la Del futuro. geografía, que Ujú. vincule geografía y tecnología, que lo tengo ahí pendiente y lo tengo pendiente, pero al final no acabo de poder sentarme, ¿no? Y por cierto, hablando de eso, aunque sea la anterior pregunta, estaba pensando a nivel de recomendación que también recomiendo mucho un escrito de Horacio Capel, catedrático de la Universidad de Barcelona, que Horacio es vamos, un número uno también. Estudié con él en su día, cuando estudié filosofía y de la geografía, la estudié con su libro y tuve la ocasión años después de poder conocerlo, traerlo a una conferencia. Y escribió también un artículo muy bueno, ponía geografía en red a comienzos del tercer milenio, que eso se pone en internet sale, en, él es el que lleva la red geocrítica. Entonces, Geografía en Red es un libro. Luego ha sacado Azares y Decisiones, que es un libro de sus memorias, que también es muy interesante. Lo que pasa es que es verdad que está muy centrado sobre todo en España, ¿no? De hecho, lo tengo por aquí. Lo tengo que tener por aquí en algún sitio para enseñaroslo. Vale. Sí, mira, sí, perdón. Tengo aquí, como tengo No, la no te biblioteca, preocupes. ¿vale? Ahí está. Horacio Azares y Capel. Decisiones. Hacer y decisiones. También muy recomendable si sois muy geografía, porque te explica un poco de dónde viene todo, ¿no? Dónde nace la geografía, y también me parece un pionero, una persona que pues no sé si la geografía en red le escribió con 70 años y se pone a hablar de Waze, de Maps, de Mira. Here, se va a hablar de temas súper potentes, claro, una lucidez impresionante para una persona de su edad, ¿no? A nivel
Normalmente la tecnología. gente suele ser más conservadora o trabajar más descriptivo, entonces es completamente revolucionario, ¿no? También me parece muy recomendable todo lo que hace Horacio. Así que es un poco, pero bueno, eso era volviendo a lo de antes. Yo No, al no final te es intentar preocupes. escribir, pero de momento creo que no voy a poder, bueno, ponerme aún porque necesito un poco de tiempo de concentración. Tengo ahora un crío pequeñajo entre manos, con lo cual eso es lo primero. Pero todo llegará. Dale, Gerson. Gerson, bueno, vamos a invertir un poquito los papeles. ¿Qué Ujú. pregunta me harías? Oh, qué buena. Esa no está en el guión. No, hay que ponerlo. Mm, ¿Qué pregunta? Pues la pregunta sería, bueno, es una pregunta que es retórica, yo creo que ya tiene respuesta, ¿no? Yo creo que sería si te compensa todo esto. Y me explico, te compensa que si estás haciendo un esfuerzo enorme con todo lo que habéis montado, el montaje alucinante, con llevar a toda una comunidad, que yo sepa no te está haciendo rico con esto. Igual me equivoco, pero yo creo que no. No, no, Quiero decir, estás haciendo un no montón te de equivocas. esfuerzo, de trabajo, entonces al final es la... ¿no? Yo entiendo que tiene que haber algo muy pasional detrás, ¿no? De geografía o aparte de amor por lo demás, de compartir para poder construir algo así, ¿no? Construir una comunidad y construir luego un evento y un poco la pregunta te haría es eso, si estoy seguro que te compensa, de por qué te compensa, ¿no? Bueno, económicamente, pues probablemente no. Lo más, no, o sea, bueno, viendo todos los resultados y sacando seguro los resultados finales, no compensa, ¿no? Económicamente. Pero realmente lo que nos compensa al equipo y personalmente también es de esas personas que están allá. Esas personas que están ahí escuchando, viendo, están en YouTube, las que van a ver luego este video. Y todo lo que yo mismo también estoy aprendiendo durante todo este evento, no solo en la parte de la parte técnica, de cuando las conversaciones, sino también todo lo que uno va aprendiendo detrás, ¿no? Cómo mejorar, por ejemplo, la próxima organización, el próximo evento, o cómo puedo llevar esto hacia otras, para otras áreas. Sí, incluso justo ayer un consejo que llegaba de un entrevistado justamente también decía, cambia de sueño. Y por ahí, si es que Qué cambia, bueno. o sea, si es que esto pues va bien, la comunidad reacciona, pero no voy a ser mentiroso y no voy a decir esto porque tampoco me siento tan a gusto, al menos ayer no me sentía tan a gusto y hoy tampoco, la verdad, y van a disculpar si soy un poco sincero, me parece que hay muy poca gente para la envergadura que tiene el evento. O sea, realmente no hay eventos parecidos que se han realizado de manera online, aquí menos en Latinoamérica, ¿no? Por ahora, así fueran de gratuitos. Yo he estado participando de muchos eventos, han realizado congresos, incluso de pago, muchos congresos, y no tenía la misma envergadura, no tenía la misma calidad de ponentes, no tenía la misma calidad de desarrollo de producción y todo, y siendo muchos equipos mucho más grandes incluso. Y lo que me decepcionó fue eso, me decepciona eso, ¿no? O sea, la poca cantidad que tiene ahí de gente de interés de seguir aprendiendo. Pero bueno, fuera de eso me llena el hecho de que están ahí, los que están ahí. O sea, y bueno, y si después no continúa el evento el próximo año, no hay forma de hacerlo porque no colabora, pues ni modo, o sea, pero me siento feliz por haberlo hecho este año, por haberlo hecho el año pasado, ser pioneros en hacer estas cosas. La verdad, eso es lo que más nos llena y el hecho de aprender. Es lo que más nos llena, güey. ¿Te Pues puedo contestar? dale, lo que Como quieras. hemos cambiado ahora el... Pero no, yo siempre digo que no nos obsesionemos, yo sé que cuesta porque es mucho esfuerzo, no nos obsesionemos con la, y esto sirve para todos, todo el mundo, por la cantidad. Todo el mundo dice, no es la cantidad, es la calidad, es el engagement. Y a veces en Internet engaña. Primero, hay una saturación absoluta de todo. Yo mismo me he perdido muchas cosas porque no llego a todo, porque tengo el trabajo y tienes la familia, entonces Sí, no llegas a todo, hay una saturación enorme. Entonces, no hay que estar continuamente si viene. Primero, si hay mucha gente poca, sino la que hay, si le sirve, ¿no? Yo prefiero a 100 personas que les sea útil que a 10.000 que sean un mero número, que sean, ¿no? Como los influencers, que sean números y que no me aporten nada. Eso por una parte. Y por otra, cuidado que en Internet engaña. Yo siempre digo, las redes sociales, al final, un Instagram, un Facebook, Twitter, son fuegos artificiales, ¿no? Bueno, disparas, ahora hay mucho fuego, mucho ruido y luego ya desaparece porque la propia dinámica, el tiempo real, hace que desaparezca en el timing del día. Pero estas cosas, yo soy muy partidario de generar, pues decía antes lo de TikTok y Stories, etcétera, generar conocimiento.
el conocimiento perdura y permanece. O sea, al final estos vídeos se quedan las presentaciones, se quedan los contactos y esto parece que no, pero a lo mejor ahora lo ven 75 o 100 personas, pero resulta que dentro de 3 años lo han visto 1000, 2000, 15.000. Hay mucha más gente que lo vea y lo puede seguir viendo y puede seguir volviendo ese contenido. Entonces me parece muy interesante también tener esa perspectiva, ¿eh? No es la de ese momento que hay mucha gente, hay poca, sino, oye, es que esto va a durar y se va a quedar ahí como un repositorio de contenido. Y eso nos vincula con un artículo también escribí con Jorge, que era sobre geografía informal, ¿no? Que decíamos que estamos viviendo un mundo que combina la parte formal, la parte universitaria, la parte docente, de investigación, de docencia, etcétera, con la parte informal. Esto vale mucho más que cualquier clase de universidad, de cualquier universidad del mundo. Es decir, no hay ninguna universidad que pueda juntar a la gente que habéis juntado aquí a nivel profesional. Entonces, eso es súper interesante porque realmente si nos medimos por la geografía informal, hay mucha gente que en vez de hacer un curso, un máster o pagarse, que no puede pagárselo, gracias a esto, gratuitamente, va a poder aprender un montón de habilidades que luego estamos viendo que las grandes corporaciones, no las antiguas, ya están diciendo que no buscan. Google lo está diciendo, en Silicon Valley y otra gente diciendo, yo quiero habilidades, resolución de problemas. Y aquí se están viendo problemas y resolución de problemas. Entonces yo creo que en el ámbito de la geografía informal está aportando muchísimo y otros congresos, ¿no? Y yo creo que hay que quedarse un poco con esa parte. Y me callo ya, que si no. No, igual la pregunta fue justo sacada de ahí y me agarraste ahí en el punto. Sí, sí. Pero bueno, No lo hice adrede. No, no sé, no te preocupes, pero igual, no, como dije también, yo muy agradecido, lo que me llena es los que están acá, o sea, y los que probablemente vayan a ver el video, como dices, posterior, y los que vienen siguiendo a la comunidad, ¿no? Pero es lo que más me llena, y es lo que más compensa. Bueno, Vamos. volviendo a la pregunta. Bueno, Gerson, un consejo para todos los que estén viendo este video o los que puedan ver luego el video. Vale, como consejo, realmente siempre me gusta decir, porque vuelvo un poco a la misma, me encanta la tecnología, me encanta la parte esta de los CIS, de los SIG, etcétera, pero no hay que perder nunca la parte humana, que creo que es lo importante. O sea, las herramientas van a cambiar, van a evolucionar de una u otra forma y al final es lo de menos, porque una herramienta se aprende, ¿no? Entonces, al final, la empatía, el amor, el compartir, la creatividad, son cosas que de momento las máquinas no pueden hacerlas y nunca van a poder hacerlas. Entonces, no nos obsesionemos con ser los mejores generando un código o haciendo un GIS. No hay que tener, como decía mi amigo Oscar Carrión, la arroba del que sabe. La arroba del que sabe. Es decir, hay que saber a quién preguntar. Yo llego hasta donde llego. Yo he perdido el hilo ya de desarrollar GIS. Yo visualizo. Pero ya he perdido porque no llego al Python, no llego a... Incluso QGIS me cuesta. O sea, había un momento, pero bueno, porque no puedes estar en todo. Pero sí que, bueno, cada uno tiene que saber su papel, ¿no? Si es más operativo, más estratégico, más de marketing. Pero sí que es verdad que a partir de ahí se puede colaborar al final y que den gente. Yo he visto informáticos que han hecho un mapa en su vida y hacerlo en un día. Y yo, no, es que tienes que saber porque es geografía. Déjate, ¿qué necesitas? Le dices lo que necesitas y te lo hace. Sí. ¿Y cómo lo has hecho? Pues dicen, hago magia. Pues lo han hecho directamente sobre código, picando código. Entonces, no hay que obsesionarse con eso, sino hay que ver dónde realmente podemos aportar valor. Y entonces, en ese sentido, uno tiene que hacer también algo que le guste, que le emocione. Si algo te gusta, le dedica muchas horas. Si le dedica muchas horas, eres bueno. Entonces, a ver, a mí alguien me dijo, pues oye, se te da bien lo de divulgar, ¿no? Lo de enseñar, divulgar, o hacer algo complejo, que es un poco lo que intento, o hacerlo más sencillo, ¿no? Entonces es lo que intento. Y luego, sobre todo, que no se olviden de contarlo. O sea, lo que hagas, cuéntalo, comunica. Menos selfie y más contenido, de verdad, ¿no? Comunica y cuenta, porque al final lo que no cuenta no existe. Sí, Porque hay exacto. miles de geógrafos mucho más buenos que yo y que saben mucho más que yo y no están aquí precisamente porque no lo han comunicado. Porque están en sus despachos, porque tienen sus tesis guardadas en un cajón virtual, en un PDF, en una universidad, y al final hay que abrir el conocimiento y sobre todo intentar comunicar. Al final tiene un poco de karma, ¿no? Cuanto más comunicas, al final de alguna forma eso te vuelve. Entonces, compartir todo lo posible y comunicar todo lo posible, porque aunque ya por último, aunque nos creamos que no sabemos nada, ¿no? O que lo que conocemos es muy obvio, muchas veces lo que es obvio para nosotros, para otra persona, es un descubrimiento. Cierto. Estamos con una empresa ahora que hace nada, que le estamos haciendo un análisis de geomarketing y dice que seguramente va a cambiar la visión estratégica de toda la compañía, solo por haber aportado el dónde. No se les había ocurrido, jamás habían pensado en eso. Entonces, para mí una cosa que es una obviedad,
para ellos, y al revés, ¿no? Yo hay cosas que para mí son complicadas y una persona te No, son dice, esto es muy obvias. sencillo. Sí. Entonces siempre es como una cadena, ¿no? Siempre hay gente que sabe menos que tú y más que tú. Entonces a lo mejor, por poco que creas que sepas, eso mismo se lo puedes comunicar a alguien que le puedes ayudar, ¿no? Entonces ahí encuentras un poco tu nicho de mercado, ¿no? Si uno viera hablando de GIS, me diría, pero si tú GIS no sabes, pues no, yo sé las bases, pero ahora mismo no, ya te digo, no me puedo poner a desarrollar. Pero bueno, pero sé las Pero bases, sé lo sé que quién. quiero, sé hasta dónde puedo llegar. Y también sé Claro, quién, ¿no? entonces, Como decías al inicio. Sé quién lo exacto, puede, quién me puede ayudar en esta parte. el consejo es ese, ser honesto, desde luego, sobre todo compartir, comunicar, básicamente compartir lo que se hace, comunicar y buscar realmente lo que a uno le apasione, ¿no? Que al final estamos aquí de paso, como quien dice, y lo que tenemos que hacer es buscar algo que realmente que valga la pena pues estar eso. Al final, la moneda de cambio hoy en día siempre es el tiempo, no es el dinero. Sí. La moneda es el tiempo. O sea, el tiempo que la gente está ahora viéndonos es un tiempo que podría estar haciendo otra cosa o con su familia. Con lo cual, le tenemos que aportar el valor para que por lo menos le compense. Eso por lo menos es mi objetivo, ¿no? No, pues yo más que o sea, haber hecho esta entrevista de verdad ha sido muy Es un placer. gratificante. Ha sido muy gratificante. Espero que también la hayas disfrutado. Y ya Sí. ver por Se me ha hecho ahí. corta, como quien dice. Sí, Y si la parecía. gente tiene preguntas, bueno, invitar a la gente en @GersonBeltrán, tienen ahí mis redes sociales y todo. Cualquier cuestión, pregunta que tengan, cualquier cosa, que estoy a su entera disposición, naturalmente. Y no Así sé si hay es, Gerson. preguntas, pues no estoy viéndolo, sí que es. Dale a ver por aquí. Pues nada, dice. A mí me gusta la geografía, no tengo dicha formación. Si me gustaría estudiarla, Gerson, sabrás de algún lugar educativo que brinda dicha formación en línea, dice. En línea, claro. A ver, ahí hay una frase muy buena que es que no existe la profesión del futuro, sino el profesional del futuro, ¿no? Entonces, lo importante no es que haber estudiado geografía, no, sino que te guste. Ya digo, Jorge del Río es ingeniero y es tan geógrafo como yo. Entonces, en ese sentido, que no se preocupe. A nivel de educación, de formación en línea, ahí tiene que diferenciar también entre si quiere una educación operativa, práctica para aprender, y para aprender son tutoriales, son MOOCs, son estos encuentros, etcétera, que poniendo eso, MOOCs de geografía, tutoriales de geografía, depende de qué ámbito. Se puede aprender de forma informal y si luego lo quiere de forma formal porque quiere un título, ya tiene que irse a otra cosa. O a esos propios MOOCs que pagando un poco tiene un título o a la educación online, que en este caso sí que le recomendaría. Claro, depende, porque aquí sí que es verdad que hay diferencias a nivel mundial, ¿no? Depende del país que nos encontremos, entonces no es igual la geografía. Entonces yo creo que me circunscribiría un poco al ámbito, al país por lo menos en el que me encuentro, Ujú. porque si no, a lo mejor eso, estudiar ahora geografía de un curso de Inglaterra no tiene nada que ver con lo que pasa en Bolivia. Entonces a veces vale la pena. Entonces yo ahí le diría eso, o que me contacte por redes sociales, pero sobre todo es que busque información, que defina primero si es informal o es más formal lo que necesita, y a partir de ese camino, pues que busque información por internet, reputación online, qué opina otra gente, qué han dicho, incluso a través de LinkedIn es una buena red también profesional para encontrar ese tipo de elementos. Si quiere estudiar durante 20 horas, durante 20 años, también depende, una carrera de 4 años, un grado, es un máster, es que es como o sea, muy interesante la pregunta porque es muy genérica como para contestar directamente, ¿no? Sí, bastante genérico. Bueno, Gerson, para terminar, un color, Un color, pues el verde naturaleza, que siempre me ha gustado. un número. Número el 7, pero no me preguntes por qué. Dale, ok. 7, sí, sí. Una manía. Pues creo que no tengo. De hecho, antes de subir aquí a la charla, le preguntaba a mi mujer, digo, oye, que me van a preguntar Que tengo una una manía manía. que tenga. Yo no tengo manía. Claro, me ha dicho algunas no confesables, pero digo, eso no son manías, eso es que no te gusta, o morderse las uñas, pero no, creo que no tengo manías así. Bueno, a lo mejor a los mediocres, a mediocridad. No la soporto la mediocridad, pero eso Eso no no sé es- si es una manía. Una ciudad. Y una ciudad, aunque vivo en Valencia, en España, yo diría en Logroño, es la capital de Rioja, en España. Es la denominación de origen del vino de Rioja. Y Ya. precisamente porque es el lugar de mi mujer, que es para mí muy especial, ¿no? Ella es de allí. Ah, Entonces, aunque vivimos aquí, pues para mí tiene un componente especial y media familia la tengo allí y le tengo muchísimo cariño. Es una localidad que me encanta, ¿no? A nivel de calidad de vida, es un sitio que me gusta mucho, ¿no? Si tuviera que elegir una ciudad, que no me oiga, porque entonces ya me está diciendo, venga, ¿a qué vamos. esperas para irnos para el norte? Bueno, ahora no podemos, ahora estamos confinados, con temas de movilidad nos dejan Sí. entrar y salir de las comunidades autónomas de momento, pero bueno, todo llega.
Dale, Gerson. Gerson, pues de verdad, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido muy amena tenerte acá presente, de verdad. Y como dije al inicio, yo soy admirador, seguidor tuyo, ya Mm. varios añitos, 2 años por lo menos. Haber leído varias cosas, visto lo que hacías y haberme atrevido a escribirte fue algo como, No, por no, favor, no, sí, genial. al revés. Para mí siempre es un placer. A veces incluso me sabe mal no poder atender a todo el mundo, pero muchas veces te surgen. Pero vamos, yo, como te dije, encantado con estas cosas. Felicidades por todo el esfuerzo que habéis hecho y prometo ver las cosas que no he podido ver, que me No, han quedado de... Y lo he no dicho te a la preocupes. gente, eso, sobre todo a animarlos, que al final eso, que hay trabajo, hay salidas y es cuestión de pelearlo y de no dejarle luchar. Dale. Bueno, gracias, Gerson. Entonces, cuídate y estamos en contacto. Igualmente, Gracias, muchísimas gracias muchísimas por gracias. todo, ¿vale? Y un abrazo muy fuerte al pueblo peruano y que Ah, encontréis la paz y la tranquilidad que os merecéis. sí, estamos tratando. Bueno, Por eso. gracias, Gerson. Venga, Cuídate. muchísimas gracias. No, gracias a Hasta ti. luego. Hasta Qué luego. genial. Vale, ok. Bueno, chicos, continuamos con el evento. Ha salido una entrevista muy bonita. Gracias, Gerson, por esta grandiosa